Esto es G-Man Radio Internet. En vivo desde Orlando, Florida, para el mundo, a través de www.elshowdegerardo.com. Este es su programa, Pica y se extiende con Gerardo. Pica y se extiende con Gerardo. Para participar, puedes comunicarte al 407-608-3066. 407-608-3066. Y ahora, con ustedes, Gerardo. Saludos y bienvenidos, amigos cibernautas, bienvenidos a otra edición más de este tu show de Gerardo, que se transmite por el www.elshowdegerardo.com, y nos sentimos contentos de hacer radio nuevamente. 9807 radio de internet, G-Man Radio Stations. Bienvenidos a través de Facebook, YouTube y el stream audio del website del www.elshowdegerardo.com. Hoy es viernes. Espero que hayas pasado una semana bien, sin ningún tipo de percance, que estés tranquilo, que hayas podido tener una semana productiva en tu trabajo, y nos sentimos contentos nuevamente de estos medios de las redes sociales que realmente ha revolucionado precisamente el mundo entero. Ahora mismo me están viendo en diferentes países a la misma vez. Me ven en Puerto Rico, aquí en Orlando, Florida, en todo el estado, en cualquiera de los estados de la Unión 51. Y vemos cómo realmente la tecnología ha llegado a una avance tecnológicos que realmente pues ayudan en todas las facetas de nuestra vida. Ya las noticias vuelan, ya lo que pasa en cualquier parte del mundo, con el mover un dedo, con escuchar la radio en internet, ya saben lo que está aconteciendo en cualquier parte del mundo. Y así, esto de las redes sociales realmente ha llegado para quedarse. Y por supuesto, la ciencia ha avanzado, y por supuesto también la medicina, los medios de comunicación, los laboratorios, todo lo que tenga que ver con ciencia. Realmente pues eso ha ayudado muchísimo hoy en día, y la prensa juega una parte importante en estos medios. Y por supuesto, los medios como estos, las redes sociales, Facebook, YouTube, la radio de internet, ha venido a sustituir realmente a la prensa convencional. Y eso es uno de los temas que quiero hablar hoy, sobre precisamente la prensa y la información que sale de medios noticiosos. En el siglo XXI, aquí en los Estados Unidos, por supuesto, bajo el correr de la campaña política en los Estados Unidos, saludos Carlitos, bienvenido al www.elshowdegerardo.com. Bienvenido, Carlitos, de Puerto Rico, compañero de la policía de Puerto Rico. Pues cuando Trump estaba corriendo unas primarias republicanas, empezaron a surgir una serie de informaciones en la prensa aquí, y él les catalogó a ellos como fake news o noticias ficticias o noticias en buen puertorriqueño de embuste,
noticias fabricadas. Y entonces, precisamente, hoy en día, los periódicos de internet, los periódicos seculares, todo lo que usted lea, está sujeto ahora a una interrogante. ¿Será cierto lo que dice ese periódico? ¿Será cierto lo que se dice en las websites digitales de los periódicos a nivel mundial? ¿Será cierto lo que dicen los medios noticiosos en televisión? Todas esas interrogantes han salido precisamente cuando Donald Trump le pone el mote a ciertos periódicos y a ciertos medios noticiosos como fake news. Y recuerden que realmente el derecho a la prensa, eso salió del derecho a la prensa de cubrir noticias y de exponer los puntos. Eso viene desde precisamente cuando estaban las 13 colonias y obviamente estaba operando aquí en los Estados Unidos el gobierno de la corona inglesa, y en las 13 colonias habían medios de información escritos que se le llamaba prensa, porque ellos lo que hacían es que prensaban el documento que iban a escribir con tinta antiguo y era una prensa. Por eso la palabra prensa viene de ahí. Y entonces, cuando venía la colonia británica a allanar ciertas residencias y lugares donde se imprimía documentos en contra de la corona española, ellos lo que hacían es que confiscaban la tinta, confiscaban el papel, pero el derecho a la prensa, o sea, la prensa se la dejaban al dueño. La prensa de imprimir ese documento se la dejaban al dueño. Y de ahí donde viene la palabra prensa, el derecho a la prensa, pero no es el derecho de escribir lo que te dé la gana, porque soy prensa, hablo lo que me dé la gana, o escribo lo que me dé la gana. No, no, no. El derecho a la prensa era que era un artefacto que imprimía ese documento y ellos levantaban el hecho de que eso es mi propiedad, pero le quitaban la tinta y le quitaban el papel. ¿Y para qué usted quiere una prensa si no tiene tinta ni tiene papel? Pues no tiene ningún uso. Y le dejaban la prensa al dueño de esa propiedad. Pues hoy en día la prensa, en el caso de Donald Trump, cuando él empezó a correr, empezaron a atacarlo y atacarlo y atacarlo por todos los flancos. Yo creo que este ha sido el presidente que ha sido más atacado en la política norteamericana. De todos los sitios, el único lugar que hay aquí que es una prensa de centro o derecha, que es de derecha, es Fox News. La única que hay. Todo el resto, tanto televisivo como radial, es de la de izquierda. ¿Ok? Y tienen una sola aquí que es Fox News. Pero ¿qué pasa? Que cuando empezaron a atacarlo a Donald Trump por un montón de cosas, por las mujeres que tenía, por lo que dijo, porque lo que dejó de no decir, la prensa, viéndolo como él se expresaba y como él daba su mensaje, lo cubrían a él. Hoy en día Donald Trump está en Casa Blanca gracias a la prensa liberal, a la prensa de izquierda. Mire, gracias a CNN, gracias a MSNBC, gracias al Washington Post, gracias al New York Times y gracias a toda esa prensa y medios noticiosos liberales de izquierda, Donald Trump hoy en día está en Casa Blanca, porque ellos partieron de la premisa equivocada: vamos a cubrir todo lo que diga este individuo, porque cuando este individuo abre la boca, mete las patas. Pero ¿qué pasa? El tiro le salió por la culata a la prensa, porque al contrario, los movimientos de derecha aquí se empezaron a levantar, que era el gigante dormido.
y empezaron a votar por masa, porque como a Donald Trump lo cubrían hasta un baile de muñeca, iban la prensa allí para, según ellos, decir, déjalo que hable, que eso realmente le va a hacer daño a él. Como él habla, la gente le va a votar en contra. Y lo que pasó fue que no, el pueblo le votó a favor, incluyendo hispanos y negros. Votaron a favor de Trump, ¿ok? Minorías. Porque para llegar a Casa Blanca tú no llegas aquí con el voto blanco. Hoy en día tú tienes que contar con el voto hispano y el voto negro y el voto de minorías para poder llegar allí a Casa Blanca. Entonces, eso le favoreció a Donald Trump. Después, como pasó todo, no pudieron acabar con él. Empezaron a meterle lo del dossier falso de que él que estaba envuelto con los rusos, que había una collusion, que los rusos estaban envueltos y que Donald Trump, para ganar las elecciones, hicieron la investigación. La prensa nuevamente le empezó a caer encima a Donald Trump y empezó a decirle que eran fake news. Lo mismo que le arrengaba cuando él estaba corriendo como candidato republicano en las primarias, que ganó. Esa es una. Y la segunda cuando ganó como presidente. Dos batallas que le ganó la prensa. La tercera batalla que le gana a Trump es esta, la del supuesto reporte de Mueller, donde toda la prensa estaban con las bocas aguadas y los colmillos para afuera y con el cuchillo en la boca para tasajarlo y acabar con él y sacarlo de la presidencia. Guess what? El reporte de Donald Trump, de Mueller, dice que él no tenía collusion, que no había ningún tipo de collusion. Y esa es la tercera batalla que Donald Trump le gana a la prensa. Ahora bien, basado en la prensa que he discutido aquí anteriormente, vamos entonces a lo que está ocurriendo en Puerto Rico. Yo siempre empiezo con noticias locales, después nacionales y después internacionales, y Puerto Rico el último, pero voy a empezar el orden de las cosas. Voy a hablar de Puerto Rico. En Puerto Rico la prensa se ha suscitado una investigación en el Departamento de Educación, donde la dirigente era la señora Kelleher, Julia Kelleher, y la prensa ya empezó en Puerto Rico a operar. La prensa en Puerto Rico también en la gran mayoría es de izquierda. Es de izquierda y del Partido Popular. Raro es el caso que sea una prensa de centro derecha o por lo menos objetiva. Entonces ahora salió a relucir que están investigando a la secretaria supuestamente de Educación. Salen los partes de prensa. La radio también se une a la fiesta y al combo. La televisión en Puerto Rico. Pero la situación es la siguiente. Mire, esa es una investigación de ser cierta a nivel federal. Primero, mi experiencia en 30 años de investigación criminal, tanto como policíaco como en investigación forense, pero me voy a concentrar en la investigación policíaca. La investigación se regenera cuando surge una querella o una declaración de alguien acusando a X o Y persona de un delito cometido. Los organismos de ley y orden se ven obligados ministerialmente a tomar esa querella y a hacer un file y a tomar la data de ese querellante. En este caso, el FBI ahora mismo tiene esa investigación a nivel federal. Pero hay algo muy importante. El FBI y la Fiscalía Federal, tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos, se caracteriza por que esa información de investigación es completamente confidencial. Primero, como yo puse en el escrito mío en Facebook, ¿quién liqueó esa información a la prensa?
de que el Departamento de Educación en Puerto Rico, como consecuencia, bajo el mando de la señora Julia Kelleher, estaba haciendo una investigación. Hay dos preguntas que nos hacemos aquí. ¿Quién del FBI liqueó esa información? Porque se supone que las investigaciones federales, y no solamente las federales, las investigaciones a nivel de cualquier agencia de ley y orden, sea estatal, municipal, de condado, son confidenciales y no se le da a la prensa porque hay una ética para eso, ¿ok? Entonces nos hacemos la pregunta, ¿quién del FBI liqueó esa información? La segunda pregunta, ¿o quién de la Fiscalía Federal liqueó la información a la prensa que ya había una investigación en curso dirigida al Departamento de Educación y como consecuente a la señora Kelleher? Esas son las preguntas que nos hacemos. Cuando se supone que las agencias federales son prístinas, castas y puras y que no violan ninguna ética. Y yo asumo que el FBI y la Fiscalía Federal tienen un departamento que se llama Professional Standard. Y Professional Standard indica que cualquier funcionario del FBI o funcionario federal o de cualquier agencia viola un reglamento interno, un policy, se supone que empieza una investigación administrativa en contra de ese empleado o los empleados que violaron ese policy de esa agencia. Yo asumo que, no sé, ¿quién? ¿Habrá una investigación ya abierta interna en el FBI o la Fiscalía Federal buscando quién fue que liqueó eso? Esa información a la prensa del caso del Departamento de Educación o de parte de la policía. Fernando Ríos, bienvenido.